Bienvenidos a un episodio más de este podcast, de esta serie de conversaciones con personas referentes en todo lo que es el ámbito empresarial, el ámbito del emprendedurismo, el mundo del emprendedurismo, el mundo de la innovación. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a una persona que creo que es un poco referente dentro de esos tres mundos, de alguna forma, ¿no? Dentro de esos tres ámbitos. Fidu González. Fidu es un emprendedor con larga trayectoria, creo que dentro del mercado. Tiene muchísima experiencia, impulsor de varios proyectos que voy a dejar que Fidu nos cuente un poco de alguna forma. Y hoy enfocado, tengo entendido, Fidu, sobre todo en Vistage, Paraguay, Brasil y Chile. Uh-huh. Es como tu último, en lo que hoy estás poniendo más tu energía, tengo entendido. Bueno, Vistage es un caso también muy interesante acá en Paraguay por la forma en que creció en tan poco tiempo, que también voy a dejar que Fidu nos cuente después en esta conversación. Así que bueno, Fidu, un gusto que estés acá y gracias por la invitación también. Bueno, a vos, Ale. La verdad que para mí es un honor compartir contigo y ojalá a alguna persona le sirva lo que sale hoy. Perfecto, no tengas duda de eso. Bueno, Fidu, para empezar un poco me encantaría saber tu trayectoria de alguna forma. ¿Qué hiciste en el pasado? ¿Cómo llegaste a lo que haces hoy? Sino que estábamos hablando un poco antes de qué hacíamos cuando éramos más jóvenes. Bueno, ¿cómo empezó un poco de alguna forma tu camino, tu trayectoria profesional, ¿verdad? Uh-huh. Que lo que nos quieras contar a grandes rasgos, en detalle, bienvenido. Bueno, no sé, la historia mía siempre fue de emprender. De hecho, la verdad, el primer trabajo que yo tuve fue en un banco. En un banco. Cuando yo salí del colegio. Trabajé 1 año y medio ahí más o menos y eso para mí fue como suficiente para darme cuenta que yo no estaba ni ahí para meterle una carrera corporativa. Y lo que yo quería hacer era otra cosa. Entonces, de ahí básicamente lo que hice fue emprender. Hice un pequeño emprendimiento con mi mamá. Pero bueno, siempre es desafiante trabajar con las madres, vos sabés perfectamente bien. Y bueno, tiene su al final ciencia. también terminé en otra cosa. Después en algún momento yo pensé que lo que tenía que hacer era irme a trabajar a mi empresa porque realmente era la empresa de mi familia. Estuve ahí también y me di cuenta que no, esto no era mi empresa, era la empresa de mi familia. Entonces tampoco dije yo, no, esto no es lo que yo quiero. Y bueno, y así fue que en ese momento, tenía, qué sé yo, 21 años, una cosa así, un amigo me invita a formar parte de un boliche que en aquel momento ya estaba funcionando, tenía como 1 año y medio, 2. Y bueno, y era como el boliche del momento, entonces imagínate, para mí fue una invitación así increíble a formar parte de eso. Ya como socio. Algo, claro, como socio, algo que yo pensé que iba a ser una experiencia de, qué sé yo, un par de años más, digamos. Claro, claro. Y bueno, nada, esa experiencia al final, en mi caso mío, de mi vida, terminó siendo de 14 años, ¿verdad? Y bueno, esos 14 años fueron unos años increíbles, hicimos una cantidad de cosas muy relacionadas a todo lo que tenga que ver con boliches, con bares. Que en su momento fue una revolución de todo ese ámbito del entretenimiento también en Paraguay, o sea, no existía prácticamente antes tampoco. Sí, yo creo que nadie hizo lo que nosotros empezamos a proponer en aquel momento. Sí. Y sobre todo porque nos empezamos a diversificar también a otras cosas, empezamos a hacer cuestiones más que tenían que ver con la moda, medios, etc. Entonces, fue súper entretenido, me encantó realmente. Yo siempre digo que para mí eso fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida. Pero claramente va pasando el tiempo y eso va perdiendo el gusto también, ¿verdad? Y bueno, nada, y ahí es como que yo hice un clic en el momento que... Eso fue 14 años estuviste como socio de esta empresa. Sí, correcto. ¿Qué fue ahí qué pasó ahí para que digas, bueno, hasta acá llegué? Te estaba por contar, hice un clic cuando en algún momento me invitan a hacer una construcción con techo. Ya. Yo había estudiado economía en la Católica y bueno, nada, nos fuimos a hacer una construcción con un pequeño equipo. El encuentro nuestro era en la Católica. Okay. Y de ahí nos íbamos a ir al lugar de la construcción. Y la verdad, para hacerte así como súper honesto, no tenía así ni una gana de irme. Además, me acuerdo que ese día amaneció lloviendo y yo dije así, que bueno, amaneció lloviendo, le llamo a esta amiga que nos había invitado y le digo, che, buenísimo, está lloviendo, se suspendió.
¿entendés? Y me dicen, no, al contrario, no se suspendió nada, nos vamos con lluvia, me dice. Yo le digo, ¿cómo no vamos con lluvia? Le dije, no, con lluvia, te cuento. Y bueno, nada, entonces por supuesto nos vamos, nos encontramos en la Católica, yo estaba ahí como mirando todo lo que en algún momento fue también mi pasantía por esa universidad. Viene una camioneta, nos subimos a la carrocería de esa camioneta y nos metemos así 7 cuadras atrás de la universidad y ahí nos vamos y encontramos un mundo así, bastante así como terrible. Y diferente a lo que también... Claro, y ahí fue para mí así como que yo dije, qué locura esto, no puede ser que yo hice una carrera entera en esta universidad sabiendo que existía eso ahí atrás, pero nunca viendo, ni sintiendo, ni viviendo. Y para mí fue súper fuerte realmente eso. Bueno, entonces fue un fin de semana que para mí fue como que cambió mi vida. Yo dije así, no, la verdad que yo definitivamente no quiero seguir haciendo esto. Quiero cambiar a hacer otra cosa y bueno, por suerte en aquel momento tuve la posibilidad después de poco tiempo de salir de la empresa donde había estado. Salí, me tomé un tiempo para pensar, casi un año, como que no hice nada, me quedé así como pensando, viajando, recalculando. Exacto. Y ahí es como que volví con una idea así súper clara de que lo que yo quería seguir haciendo era por un lado emprendiendo y por otro lado era hacer algo que para mí tenga más sentido, ¿sí? Algo que no solamente involucre a la empresa y el emprendimiento, sino que involucre también a las personas. Y bueno, entonces volví con un grupo de amigos, en aquel momento estábamos pensando en diferentes ideas y estas ideas nos llevaron a querer hacer algo que en aquel momento nosotros le llamábamos una especie de empresa social. Y se nos ocurrían una cantidad de ideas de empresas y nosotros decíamos, no vamos a poder hacer todas las empresas, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es que finalmente fue terminando esto en ¿por qué no hacemos una empresa que lo que haga sea promover este tipo de empresas? Okay. Entonces ahí dijimos, buenísimo, ya está, vamos a hacer una aceleradora, me acuerdo re bien que dijimos esto. Entonces constituimos una empresa. ¿Pero de empresas, aceleradora de empresas sociales de alguna forma? Sí. Okay. Constituimos esta empresa en el 2012. ¿Qué es COA? Que es COA, sí. Y bueno, por supuesto, cuando salimos a ver qué es lo que íbamos a incubar, no había nada que incubar, digamos, ni siquiera nosotros teníamos una empresa social todavía. Entonces es como que, bueno, nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era como un trabajo desde bastante antes. Y ahí es que lo que dijimos es lo que necesitamos es que la gente empiece a hablar de esto. Y así es como se generó un espacio que se llamaba Gramo en aquel momento, que lo que hacía para nosotros era permitir que la gente empiece a hablar, no solamente de la empresa social, sino de muchas ideas, y que esas ideas se puedan empezar a difundir, y que esas ideas empiecen a construir una comunidad, y que esa comunidad entonces pueda empezar a generar un espacio para que este tipo de empresas puedan vivir. Y bueno, finalmente armamos un increíble equipo en COA, y COA fue un actor y sigue siendo un actor muy muy importante en todo ese ecosistema emprendedor, de empresas sociales en aquel momento, hoy de empresas de impacto, y hay muchas formas ya de llamarle a ese ecosistema, y han salido muchas ideas y emprendimientos que hoy de alguna u otra manera buscan no solamente generar empresas rentables, sino empresas más humanas, como nosotros siempre decíamos también. En paralelo a esa historia, es como a mí me ofrecen también formar parte de una pequeña organización que lo que hacía era hacer eventos corporativos, principalmente de formación o con una visión más empresarial. Y bueno, para mí fue una experiencia muy buena también en aquel momento. Entonces me sumo a este proyecto de PTF. El caballito de batalla de PTF era Expo Negocios. En aquel momento PTF también hacía muchas otras cosas, ferias y otras cosas. Y lo que nosotros redefinimos cuando yo entré es hagamos algo que se parezca más a una especie de escuela de negocios que a una cuestión de hacer eventos corporativos simplemente. Nosotros veíamos que se estaba, no sé, imagínate, esto te estoy hablando en el 2012 más o menos, toda esa zona del shopping es como que se estaba empezando a desarrollar todo estos edificios corporativos. Y yo agarraba y decía, claro, acá van a haber muchísimas empresas, muchísimas personas que van a trabajar en estas empresas. ¿Quién va a formar a esta gente? Digamos, ¿verdad? Y bueno, entonces esa era un poco la lógica.
Bien del territorial porqué. era tu Sí, lógica. del por qué agarrar y decir, che, acá los ejecutivos de negocios necesitan tener una formación diferente. Y bueno, y así fue que no solamente seguimos haciendo Expo Negocios, sino seguimos haciendo otras cosas relacionadas. Y bueno, buscando diferentes proyectos, en algún momento me encuentro también yo con Vistach en el camino, Okay. una organización que conozco a partir de un empresario que había participado de Vistach en Argentina. O sea, fue Koga, PTF y después de PTF ya vino Vistage. Sí, y con otras cosas en el medio, digamos, pero para seguir un poco la línea, digamos, ¿verdad? Okay. Principalmente Koga, PTF y bueno, eso después de alguna forma terminó en Vistage, que me estabas contando. Claro, y con Vistach entonces, Vistach es una organización americana que lo que nosotros conseguimos después de un tiempo fue la licencia para Paraguay. Lo que hace Vistach es organizar grupos de empresarios o dueños de empresas, número uno de empresas, que se juntan mensualmente para ayudarse mutuamente a buscar hacer crecer no solamente sus negocios, sino sus capacidades como personas y líderes también. Y bueno, para nosotros fue una sorpresa de verdad encontrarnos que lo que nosotros pensábamos que iba a ser una empresa que podría crecer eventualmente a tener una comunidad de unas 50, 60 personas en Paraguay. Hoy, 8 años después, tenemos una comunidad de 550 personas más o menos en Paraguay, líderes de empresas que están trabajando a partir de esta metodología. Hoy Vistage reúne, creo yo, a los principales empresarios y número uno de Paraguay, fácilmente aquí en Paraguay, así en nuestro país. Y no sé si son los principales o no son los principales, qué sé yo. Yo creo que los gremios van a seguir siendo obviamente actores súper importantes. Hay otros espacios también que tienen una fuerza del sector ejecutivo y empresarial muy, muy importante. Por eso, o sea, no me gustaría decir que es la más importante, seguro es una de las más importantes. Y bueno, y como te decía, nuestro foco principal hoy es ver cómo podemos transformar a estas personas en una mejor versión de ellos mismos a nivel empresarial y personal, para que estas personas puedan generar un impacto también en otras personas a partir de esta transformación. Esta sorpresa, entonces, como te decía, que hizo que Paraguay crezca muy bien a nivel Vistach, nos dio la posibilidad que nosotros podamos empezar a expandir también la licencia a otros territorios. Okay. Entonces, yo siempre cuento la historia de estos americanos. La primera vez que yo me fui a Estados Unidos a tratar de conseguir la licencia para Paraguay, prácticamente no me atendieron. Estuve así como en el pasillo de un hotel esperando que estos tipos salgan a atenderme. A ser después un referente internacional dentro de Vistach por lo que nosotros logramos en Paraguay. Eso es increíble. Y hoy entonces nos dieron la posibilidad después ellos, a partir de conocer nuestro trabajo, de poder expandirnos a otros mercados. Nos fuimos a Brasil, nos fuimos a Chile y hoy estamos también en Uruguay, en Guatemala y estamos abriendo Costa Rica en noviembre. Así que estamos súper contentos. Hoy le dedico gran parte de mi tiempo a esta expansión. Como te decía, dentro de esa lógica de hacer cosas que en algún momento me dije, quiero hacer cosas que para mí tengan mucho sentido. Para mí transformar a los líderes de las organizaciones tiene muchísimo sentido y tiene realmente mucho impacto al final. Entonces, a eso le dedico gran parte de mi vida hoy. Eso te iba a preguntar, ¿por qué, o sea, cómo nació tu idea de Vistage? ¿Te fuiste directamente a buscar esa licencia? ¿Cómo conociste? ¿Cómo identificaste y dijiste, quiero esto? No solo para nuestro mercado en Paraguay, sino para vos como persona. ¿Cómo identificaste o por qué? Y mira, yo siempre, a mí siempre me gusta contar este relato por lo menos. Cuando nosotros estábamos en PTF organizábamos grandes conferencias como la de Expo Negocios. En Expo Negocios venía una cantidad de personas afuera, traían temas súper interesantes, pero en 40, 45 minutos básicamente lo que uno puede tomar es nota de algunas ideas que son disparadoras, pero no te da la posibilidad de profundizar en estos temas. Entonces lo que nosotros dijimos a partir de eso es, ok, hagamos programas así como con un poco más de profundidad, y así nació el PAE y nacieron otros programas también
donde uno podía irse y agarrar un tema y llevarlo no a un formato de 45 minutos con 600, 700 personas, sino a un formato de 2 días, en mucho más formato taller de unas 30, 40 personas. Como que bajar a tierra de alguna forma lo Sí. que vos te ibas a aprender en un escenario. Exactamente. Y entonces después, igual yo me quedaba así con la sensación, claro, estas personas que salieron de acá salen con muchísima más información, ya tienen mucho más claro, digamos, para que de alguna u otra manera puedan implementar esto en su empresa, pero ¿cuál debería ser el paso siguiente? Y el paso siguiente fue algo que a nosotros en algún momento le llamamos mesas de directorio. Y estas mesas de directorio lo que hacían eran llevar estos temas pero a un formato de una especie de programa que duraba 1 año para que un grupo más chico de unas 10 personas implemente ese tema en sus empresas. A partir de trabajar en un sistema de aprendizaje de pares y a partir de también trabajar con este expositor o este profesor para llevar adelante básicamente Claro. esta implementación a nivel grupal. O sea, vos ya habías Y- creado una especie de vistas Sí, sin darme antes que cuenta. te aparezca, exacto. De hecho, justamente en ese proceso viene alguien y me dice, che, pero esto que vos estás haciendo Existe. existe, me dicen. Y además, le puedes llamar a fulano que él estuvo ahí, me dicen, ¿me entendés? Y bueno, y justamente esta persona que estuvo ahí era Rubén Mujica, y entonces como justo yo le conocía a Rubén Mujica porque yo también estaba participando, después de aquel cambio también decidí participar de muchas organizaciones sociales, entonces estaba como en 4 o 5 directorios en aquel momento, y en uno de esos directorios compartía un espacio con Rubén. Le llamo a Rubén y le digo, che, me contaban que vos estabas haciendo algo parecido a esto que... En aquel momento además yo estaba así feliz, que a mí lo que se me había ocurrido es imposible, es como lo que a otro se le ocurrió lo mismo, sí, yo lo que inventé más o menos. Y después encima, cuando vos te metes al mundo de Vistage y ves, nada, esto está inventado hace 500 Claro. millones de años. Acá, De por hecho, supuesto, llega hay todo, evidencia, no sé, de la época de Benjamin Franklin, que él lo ya había inventado, uno de los primeros conceptos similares al de Vistage en Estados Unidos hace años. Y bueno, pero bueno, en aquel momento pensé que a mí lo que se me había ocurrido. Y bueno, nada, Rubén me conecta entonces con Argentina, Argentina me conecta con Estados Unidos, y ahí es que les conté que estuve casi 1 año atrás de estos americanos para que de alguna manera nos den la licencia para Paraguay, y bueno, y hoy entramos en ese camino. O sea, te fuiste a hablar directo con ellos allá, con los Sí, americanos. Sí. La sede está en San Diego. En aquel momento ellos tenían un evento en Miami, me fui a Miami realmente y me encontré con ellos ahí. Ok. Sí. Y que, bueno, Vistage terminó de alguna forma en Vistage, y mirando un poco las diferentes empresas o emprendimientos de antes, ¿cuál crees que es el hilo conductor de alguna forma, si es que podés identificar alguno que une quizás a todo esto que hiciste hasta hoy, Y a ¿verdad? mí siempre me gusta decir, cuando me preguntan a qué me dedico, y a mí siempre me gusta decir que yo lo que me dedico es a la educación. A la educación. ¿Sí? Porque, no sé, siempre de chico pensé que el mayor impacto que nosotros podíamos generar en nuestro país es darle la posibilidad a los paraguayos principalmente a educarse a otro nivel, ¿sí? A mí me pasa mucho hoy que estoy en Chile, estoy en Guatemala, estoy en Brasil, estoy en, no sé, en Uruguay, y por supuesto ahora en Costa Rica también, que cuando yo hablo con otras personas, empresarios, me doy cuenta que el nivel de la educación de ellos es muy superior a la nuestra, muy superior a la nuestra. Entonces todo esto que nosotros hoy estamos viendo, que justo me dijiste que tuviste el otro día con Gaby, entonces vos decís, claro, vos ves personas como ellos que se formaron en las grandes universidades de Estados Unidos. Hoy los papás de estas personas en otros países ya se formaron en esas universidades. Nosotros ahora estamos empezando. Claro, entonces nosotros como que venimos una generación casi atrás, digamos, a nivel formación empresarial, comparando con otros países, de lo que a mí me toca ver. Y te das cuenta que la velocidad de procesamiento es diferente, ¿entendés? O sea, te vas a hablar con un tipo que venía de MIT, te vas a hablar con un tipo que viene de Harvard, que viene de Stanford, y procesan la información de otra manera, su visión es más rápida, su forma de pensar es diferente. Y bueno, nada, qué genial que nosotros de alguna u otra manera podamos acercar o acelerar también ese proceso de aprendizaje.
Y dentro de los procesos de aprendizaje académicos, no sé, experienciales, a mí este concepto, que es lo que nosotros manejamos en Vistage, que es el concepto de aprendizaje de pares, es muy poderoso también. El poder aprender no de un profesor, el poder aprender no de un video, el poder aprender de una persona que está acá sentado al lado tuyo, que vive tu propia experiencia, tiene mucho valor y uno realmente puede asimilar y llevar a la práctica cosas que de otra manera sería muy difícil que lo pueda hacer. Eso te iba a decir porque, claro, entiendo que la educación de alguna forma es eso que, no sé si hoy recién lo descubriste o ya supiste desde un principio que era como que tu hilo conductor, tu foco, pero se puede educar de varias formas al final, ¿verdad? Se puede educar, como lo hacían en PTF, a través de un escenario, se puede educar 1000 formas de educar, pero veo que el concepto de educación de alguna forma que tiene Vistage es el que más te llena y te convence o va contigo, ¿verdad? Y quería preguntarte entonces, o sea, contame más del concepto de Vistage, esto de aprender de... ¿Qué le hace diferente? O sea, ¿por qué esa forma de educación es tan importante para vos y que hace al final que estés con esto, ¿verdad? Mira, a mí siempre que me preguntan de Vistage, yo trato de contar el concepto detrás de Vistage. Exacto. El concepto detrás de Vistage es el concepto de un mastermind. ¿Qué es lo que es un mastermind? Es como una mente maestra. Entonces, cuando vos tenés una idea y vos me contás a mí tu idea y yo te retruco algo de tu idea, se empieza a generar como una idea nueva que no es ni completamente tuya ni mía, sino que es como una idea que se va generando a partir de una inteligencia que nosotros mismos estamos generando. Entonces, imagínate lo que pasa en una reunión de 2, lo que puede pasar en una reunión de 10, 15 o 20 personas. Se genera una inteligencia colectiva muy, muy poderosa que de otra manera esa inteligencia no está ahí. Eso es básicamente un mastermind y eso es el concepto que usa Vistage. Entonces yo siempre le digo a la gente, entras a Google, a YouTube, no sé, a ChatGPT, hoy le decís que es un mastermind y te va a explicar y te va a dar miles de ejemplos de cómo vos vas a hacer tu propio mastermind también si querés, digamos. Entonces, a mí algo que siempre me tiene también así como muy... siempre como que yo pienso mucho, yo me acuerdo que en la época de Expo Negocios yo siempre decía también, Expo Negocios es un evento que sale $400, $500, obviamente, entonces hay solamente unas 600, 700 personas que pueden estar ahí, digamos, por diferentes razones. Yo siempre decía, ¿cómo podemos llevar esto a más gente? Entonces lo mismo también te digo, o sea, Vistage hoy tiene un filtro también que es el costo de una membresía que sale $500 más IVA. Entonces por supuesto que no todos los empresarios o emprendedores podrían ser parte de una organización así. Pero este concepto de Mastermind es algo que cualquiera podría hacer. Pero hay también un concepto diferencial que es el tema de Mastermind, pero de números 1, de cabezas, o sea, porque en Vistage solamente pueden estar de alguna forma CEOs, o sea, o fundadores o dueños de empresas, o la primera línea, los gerentes generales de esa empresa, ¿verdad? Entonces, es un concepto de mastermind, de educación, pero también empezando de arriba hacia abajo de alguna forma. Así mismo. Pero por eso te digo, yo siempre le digo a la gente, haz tu mastermind de, no sé, arquero de fútbol. Porque si sos arquero y, no sé, juntate con otro arquero y hablen y compartan experiencia de aprendizaje. No sé, puedes hacer un mastermind de madres lactantes. Puedes hacer un mastermind de, no sé, o sea, el objetivo es juntarse hombres recién divorciados, qué sé yo, no sé. Hay muchas formas de juntarse. Muchos nichos. Entonces vos te pones a pensar, en la historia pasaron muchas de estas cosas ya. Y hay muchísima gente que de alguna u otra manera se reúne. Yo creo que, ¿cuál es la diferencia de tener un mastermind como Vistage, de hacer un mastermind vos con un grupo de personas directamente? Y no sé, esto es casi como que irte al gimnasio o entrenar por tu cuenta con un grupo de amigos que a lo mejor siempre va a ser más difícil porque no hay disciplina, no hay un coach, etc. O sea, Vistage lo que tiene ya es una estructura, exacto, hay una metodología, hay un coach o un chair como nosotros le llamamos. Entonces está como más armado, digamos. Pero no es imposible. A mí me encantaría que se democratice también este concepto de mastermind y que existan muchos otros mastermind. No necesariamente en las primeras líneas. No solamente para el empresariado, además, como te decía recién, no sé, que hayan mastermind de gente que quiere ingresar a, no sé, estudiantes de último año que quieren ingresar a universidades en el mundo.
y de quién conseguir becas, no sé. Claro. Ahí tenés, hay miles de ideas que se pueden usar para esto. Claro, porque el concepto final sigue siendo el mismo, que es juntarte con personas. Y aprender de tus pares que están haciendo lo mismo y tienen desafíos similares. Y sobre todo algo también, un concepto que a mí me encanta, que, bueno, tiene Vistage y, bueno, pero esto de juntarse también con personas, con tus pares y aprender de ellos es este concepto del feedback o de que nadie puede verse su propia espalda de alguna forma. Para eso también está el otro, para cuestionarte y decirte, sí, cuestionarte, hacerte tambalear de alguna forma ese punto de vista que vos estabas seguro que era cierto, pero viene otro de otra industria, de otro rubro, que está parado en otro lado y te dice, mira, yo no lo veo tanto de esta forma, o inclusive te dice, yo creo que esto no va a funcionar, ¿verdad? Eso es un concepto demasiado valioso y que no siempre se da y es imposible que se dé si es que no hay un par ahí al lado tuyo que esté invitado a hacer eso, como está en Vistage, ¿verdad? Ese concepto del feedback, por eso a mí me encanta, porque si vamos a estar solos por la vida y ejecutando nuestras ideas, quién sabe dónde podemos terminar, ¿verdad? O sea, siempre creo que tiene que haber un alguien y mientras más mejor, ¿verdad? Que te estén cuestionando todo el día a propósito esas ideas que vos tenés, ¿verdad? Y me parece que en eso Vistage también es demasiado útil y necesario. Ese concepto de que uno no puede mirarse su propia espalda y para eso justamente está tu compañero de al lado. Sí. Que en ese punto sí yo creo que Vistage tiene un valor altísimo también, porque Vistage reúne a número uno de empresas que en sus empresas nadie le va a decir nada. Nadie le cuestiona. Nadie le va a decir nada nunca. Además, estos tipos llegan y, no sé, arman y desarman su empresa como quieren. Finalmente es su empresa, no sé. Exacto. Y ellos pueden manejar como ellos quieran. Entonces viene a esta persona se le ocurre una idea y todo el mundo ejecuta la idea, cuenta un chiste y todo el mundo se ríe, digamos, ¿entendés? Pero claro, cuando vos te vas a un grupo Vistage, bueno, ya no somos el número uno de la empresa, ni del grupo mucho menos, sos uno de los otros número uno que están ahí. O a veces sos el que menos factura de tu empresa, es la más chica entre todos los otros empresarios. Por ejemplo, y ahí es humildad y entra. Claro, entonces se da este espacio de altísima confianza, en donde sí, entre estas personas se pueden decir cosas que en otro lugar no te van a decir. Entonces vos puedes... Y yo siempre cuento también de que Vistage empieza siendo un grupo de personas, empresarios exitosos, y eso realmente no tiene tanto sentido hasta que ese grupo mismo empieza a ser un grupo de personas que tienen vulnerabilidades y que empiezan a compartir sus problemas y sus desafíos más profundos para que eso haga que el grupo empiece a llevarte a otro nivel realmente. O sea, no es irte y contar tus logros como empresa, y sino que si yo me doy cuenta de lo que yo hago es fantástico y yo soy Superman y nadie más realmente me va a poder ayudar a mí, no tiene los sentido, digamos. Ese tipo de empresario o emprendedor no tiene sentido que esté en Vistage. Pero si yo me doy cuenta, yo hice muchas cosas que realmente me siento súper orgulloso de todo lo que hice, pero sé que puedo aprender muchísimo todavía. Sí. Sé que hay muchas cosas que a mí me detienen. No sé, a mí me encantaría que otras personas me puedan ayudar con su experiencia también, ¿verdad? Y te ayuda el grupo, entonces, no sé, yo veo esto que me está pasando hoy a mí, no sé, yo siempre quise hacer cosas afuera de Paraguay, pero nunca me imaginé cómo era hacer cosas fuera de Paraguay, y siempre me imaginé que eso podría ser como muy... No sé, sería así como muy difícil. De hecho, ni por dónde empezar, claro. De hecho, otra de las cosas que a mí me pasa mucho cuando me voy a otros países, sobre todo a estos otros países, digamos, en Centroamérica, luego ni hablemos, en Chile, por supuesto, digamos, son personas que están mirando el mundo constantemente. Y nosotros en Paraguay siempre es como que estamos mirando. Yo tengo una historia buenísima sobre esto que a mí me pasó una vez. Nosotros me acuerdo que organizábamos concursos de emprendedores en Coga y me tocó entonces hablar con un grupo de personas que tenían una cantidad de ideas, de cosas que estaban haciendo, y esta era una persona que en algún momento me dice, che, yo tuve una idea y yo quiero hacer una aplicación porque yo vengo de un pueblo del interior y que en mi pueblo es muy complicado así el tema de agendar con el dentista, entonces voy a hacer una aplicación para que la gente pueda entrar a la aplicación y pueda agendar el turno con el dentista y que eso funcione de una mejor manera. Y yo
no sé, como que le miraba y decía, ¿en serio vos querés hacer una aplicación para un pueblo, para un dentista? O sea, no sé, ¿por qué si te vas a hacer eso, no sea a nivel Paraguay por lo menos, digamos, que la gente tenga acceso a... Y que todos los dentistas de Paraguay tengan acceso. Entonces yo decía así, qué loco, qué increíble, qué limitado que estamos en nuestro pensamiento. Unos meses después, a nosotros nos invitan a una reunión al BIT a Washington para hablar de Koga y contar nuestra experiencia, todo lo que nosotros hicimos. Y entonces nosotros básicamente le contamos un poco de esta pequeña experiencia que yo te comenté. La idea era desarrollar el ecosistema, que más personas puedan ser parte del ecosistema. Y los tipos de Washington nos miraron y decían, qué interesante. ¿Y por qué ustedes están haciendo esto solo para Paraguay? Y claro, y ahí como que yo decía, hija de mí, claro, ¿qué nos pasa, digamos, entendés? Increíble. ¿Por qué como que nosotros no tenemos esa capacidad de mirar el mundo? No nos falta nada, ¿entendés? Es una incógnita y justo con Gaby hablaba de lo mismo. O sea, ella que tiene bastante, bueno, ella que está con todo lo del Venture Capital y bueno, habla con muchos emprendedores también, así como vos, ¿verdad? Hablaste con muchos y yo le preguntaba a ella, ¿qué nos falta al emprendedor paraguayo, a esta persona que quiere hacer una aplicación? ¿Qué es realmente lo que nos falta para poder triunfar a nivel global? Y Gaby me decía, es únicamente la mentalidad que tenemos, ¿verdad? O sea, porque tenemos no sé, la misma cabeza, tenemos las mismas habilidades en su mayoría, y es su mentalidad. O sea, es justamente esto de no mirar simplemente y no creer que podemos hacer algo con éxito a nivel regional, a nivel global, porque es realmente una incógnita. ¿Por qué miramos siempre nuestro pueblo? ¿Verdad? Increíble. Yo creo, sumo a esto que estás diciendo que me parece bien, claramente es una cuestión de mindset y de mentalidad este tema, pero yo creo que es importante que nosotros tengamos más ejemplos también al lado nuestro, ¿verdad? Yo siempre cuento también una experiencia que a mí me pasó hace, no sé, en el 2015, recién se había hecho el Centro Acuático Nacional en el BCP. Yo vivo ahí cerca y entonces yo decía, yo siempre nadé de chico y decía así, pucha, esta es una señal que me puso la vida y tengo que volver a nadar de vuelta. Entonces me voy y me inscribo ahí en algún lugar para ver cómo podía hacer. Entonces cuando llego al Centro Acuático Nacional y me dicen, bueno, mira, acá tenés que anotarte sí o sí con un profesor, es más fácil, así vas a conseguir andar nivel, horario, etc. Anótate con aquel, me dicen. Hoy me anoto con aquel, digamos. Entonces yo me voy, llego, sí, hola, ¿qué tal? Yo quiero nadar, no sé, sí, está bien. Entonces me explican cómo es el tema, me tiro a la pileta y empiezo a nadar. Y bueno, por supuesto, al poco tiempo me doy cuenta que lo que nadaba en el andarivel y el tipo realmente no era un coach de natación solamente, sino que era un coach de triatlón. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que es el triatlón? Y no, y Ironman. ¿Qué es lo que es Ironman? ¿Entendés? Y bueno, y ahí como que me empiezan a contar, no, estos tipos corren así, hacen tanta distancia nadando. Y yo decía, sí, no puede ser, bro. Y bueno, y mira, en aquel momento yo le miraba así a algunos cuando este coach me contaba lo del triatlón y decía, chico, en serio, todos estos que están acá hacen triatlón, bro. Todos estos hacen acá, qué sé yo, en la distancia media del Ironman, que es lo que casi todos hacían ahí, era nadar 1900 metros, pedalear, salir de nadar en aguas abiertas, pedalear 90 kilómetros y después bajarte y correr 21 kilómetros. Y yo le miraba al profesor y le decía, pero todos estos están acá nadando, hacen eso, le decía así. Sí, me decía el tipo. Y yo le veía tipos que no eran tan diferentes a mí, ¿entendés? Y yo decía, pucha, yo me hubiese imaginado para hacer un Ironman tenía que ser una especie de... fisiculturista. Claro, ¿no entendés? Y entonces eso a mí que me animó a decir, puta, si estos tipos pueden, yo también puedo. Es tan sencillo como eso, ¿entendés? Y bueno, y efectivamente me metí en aquel momento y como 5 años le metí triatlón. Sí. Hice 11 carreras de esas de medio Ironman. Y bueno, y fue una locura. Y hoy, por suerte, ahora hay una movida mucho más grande también de triatlón acá en Paraguay, gracias a que se empezaron a hacer competencias a nivel local también acá, pero bueno, ese es otro capítulo. Pero, ¿qué es lo que necesitamos entonces, Ale, a mi criterio? Y más ejemplos. Porque vos te das cuenta, a partir de estos ejemplos, que no es tan difícil hacer cosas y mirar el mundo. Sí. De hecho, una de las ideas que nosotros teníamos, y vos participaste en uno de estos viajes, me acuerdo que antes de la pandemia nosotros organizábamos viajes a Silicon Valley. Sí. Porque claro, nosotros, la primera vez que nos fuimos a Silicon Valley, que no es que fue una cuestión organizada por nosotros, sino que nos fuimos porque queríamos conocer qué es lo que pasaba ahí.
llegábamos a estas empresas, mega empresas de Silicon Valley y hablábamos con la gente y decíamos, estos tipos no son tan diferentes a nosotros, digamos, ¿entendés? Es cierto, tienen una formación muy increíble porque vienen a la mejor universidad, pero no sé, o sea, yo no le veía así como a unos tipos, no sé, sobrehumanos, digamos, a todos estos tipos. Entonces yo decía, claro, pero estos tipos tienen una mentalidad diferente a la nuestra. Y bueno, y por eso tratamos de llevarla a mucha gente a esos viajes para que de alguna u otra manera también puedan volver así con una idea diferente de lo que se puede hacer. Pero para mí entonces también, volviendo a lo que te contaba hace rato de Vistach, esta expansión que yo estoy buscando hacer, hoy estamos operando, además de Paraguay, en 5 países, también tiene mucho que ver con esto que yo te estoy diciendo. Yo le quiero de alguna manera mostrar a la gente, salir de Paraguay no es imposible. Y de verdad es mucho más fácil de lo que uno cree. Entonces, hay formas de hacerlo. Yo le animo a la gente que haga. Hay gente que yo veo acá que tiene un potencial así, pero increíble, increíble. Y tienen empresas así, de verdad, así impresionantes. Y yo digo, estos tipos pueden estar operando en cualquier parte del mundo. Hija, no sé, como para empezar a hablarlo por lo menos a nivel regional, digamos, y no a nivel internacional, ¿verdad? O sea, que es interesante y te juro que es para armar un episodio aparte de este tema de regionalizarle mínimamente al paraguayo, porque a medida que me hablas, estaba pensando que inclusive yo también tengo una barrera de no sé ni por dónde empezar a pensar para salir de lo que sea que estoy haciendo para irme a otro país, a hacer lo mismo, o sea, o para expandirme. Pero es, como decía, a lo mejor es mi cabeza, o sea, es la desinformación, es ver que el que está al lado a lo mejor no hizo, entonces yo creo que no se puede. Uh-huh. Y claro, yo no quiero ser el primero, a lo mejor mucha gente piensa eso también, entonces necesita que el de al lado le inspire. Y bueno, es algo, yo creo que analizando al empresario y al emprendedor paraguayo, es algo que es un común denominador. O sea, somos todos profetas en nuestra tierra, pero a lo mejor nos falta, bueno, en su mayoría, ¿verdad? Pero a lo mejor nos falta ese paso de irnos a otros países. Creer que se puede irnos ahí al vecino a triunfar también, ¿verdad? Yo creo que esto que estás haciendo también es algo que de alguna forma nos inspira así como decía los paraguayos, que sí se puede, ¿verdad? Y que no es nada de otro mundo. Mira, recién dijiste algo que es así como una de mis mantras, el creer que se puede. Te voy a contar algo. En ese año que yo me tomé también de repensar lo que quería hacer con mi vida, me metí a hacer dende. Siempre yo le digo a la gente, hagan dende si no hicieron, porque para mí es una de las mejores cosas que nosotros tenemos aquí en Paraguay. Y en una de las clases de dende aparece esta mujer que seguramente le conoces, Carolina Pestard. Le conozco. Y claro, y ella da uno de esos talleres que ella da, y ella habla de este concepto del creer, ¿verdad? De hecho, ella hablaba del concepto de creo. Creo puede ser una persona... Yo creo. Claro, Sí. yo creo de creer o yo creo de crear. Tanto es así que el nombre de mi empresa personal es Creo Paraguay, ¿verdad? A través de la cual haces tus... De otras inversiones. De otras inversiones. ¿Está bien? Y claro, y de hecho, para mí está como muy metido ese concepto, porque para mí fue así como muy revelador eso. Y que es, no sé, es así mismo. Lo que yo creo de verdad, así porque creo de creer, es lo que yo puedo crear. Entonces eso es lo primero que necesitamos, Ale. Necesitamos creer que podemos y a partir de que nosotros creemos que podemos, vamos a poder crear eso, seguro. No hay ni una posibilidad de que no sea así. Entonces, ese es el pequeño switch que tenemos que hacer y que ojalá mucha otra gente también se anime a hacer. Por lo que te decía, yo veo que hay gente que está triunfando en otros países y le conozco a emprendedores de muchos otros países y empresarios también y que digo así, pucha, estos tipos son realmente así impresionantes, pero hay otros que de verdad no son así mucho más impresionantes de lo que nosotros tenemos, digamos, ¿entendés? O sea, acá en Paraguay hay gente súper capaz en todas las áreas que vos te puedas imaginar, en el agro, en la industria, en el servicio, en la industria creativa, no sé, hay arquitectos, hay creativos que son así, pero impresionantes, digamos, ¿entendés?
Así que qué genial que podamos tener más ejemplos en poco Totalmente. tiempo. Y hay que celebrar esos ejemplos también. O sea, ahí es donde, no sé, así sea cualquier paraguayo que pudo dar un paso de poner su pie en el país vecino, ya debería ser celebrado porque sirve de inspiración también para el que no sepa cómo hacer y quiera de alguna forma hacer lo mismo, ¿verdad? Así. Así que me encanta, Fiu. Bueno, tengo algunas preguntas genéricas Dime. Que hacerte. Bueno, lo primero de alguna forma es que te quiero preguntar qué aprendiste en tu camino emprendiendo hasta hoy. ¿O qué aprendizajes más importantes podés rescatar en todo este camino? No sé, así como el aprendizaje más importante. A mí una de las cosas que me gusta es hacer. Entonces yo le digo a la gente, por supuesto que hay que sentarse, que hay que pensar, que hay que planificar, que hay que organizarse, pero nada de eso sirve si no haces. Entonces para mí, si hay algo que yo le quiero decir a la gente es hagan, equivóquense, no importa tanto decirle equivocarse. De hecho, yo me acuerdo que cuando en estos viajes nosotros me acuerdo que nos habíamos ido a Silicon Valley también, veíamos que uno de los indicadores en una de estas mega empresas de Silicon Valley era la cantidad de veces que la gente se equivocaba. Y la cantidad de veces que se equivocaba la gente era un indicador bueno para la gente, no malo para la gente. Entonces, si vos, por ejemplo, eras una persona que trabajaba en una organización y, che, pues Ale no se equivoca hace 2 meses, perdón, no 2 meses, 2 años que él no se equivoca. No hace nada. Entonces, ¿y qué es lo que está haciendo entonces este tipo, digamos, ¿entendés? Quiere decir que no está haciendo nada, no está probando nada nuevo, no está haciendo nada diferente, viene acá a hacer su laburo en su espacio seguro y se va. Esa no es la clase de gente que nosotros queremos. Y eso también es un cambio de mentalidad, porque claro, acá en Paraguay es como que muchas veces es así, no te equivoques, tenías que hacer... No, al contrario, equivoquémonos. Solamente de la equivocación. Los niños aprenden a equivocarse todo el día y así aprender. Todos, no sé, lo que andamos en bici, que supongo que a veces la mayoría de la población, que alguna vez pudimos subirnos a una bici y andar, no sé, creo que se han contado con casos así puntuales las personas que alguna vez se subieron a una bici y anduvieron, digamos, ¿no? Te subiste, te equivocaste, no entendiste, usaste rueditas, te agarraron. Entonces así nomás es la vida también. Entonces, no sé, yo le invitaría a la gente a que dejemos de tener miedo, que equivocarnos parecería así como un problema. Al contrario, equivocarnos es una gran bendición. Y solo haciendo. Y sí, entonces hay que hacer. Y es un poco también viendo tu pasado de alguna forma, tu camino, ¿verdad? Siempre hiciste cosas. O sea, no solamente que siempre no es que hiciste una sola cosa, o sea, vos sos un emprendedor con toda la palabra de hiciste muchas cosas. Y o sea, seguiste esto mismo que me estás diciendo, seguiste tu mantra al pie de la letra. Hay que hacer. Y después se va a acomodar, o vamos a ir aprendiendo por el camino de alguna forma. Claro, y no solamente hay que hacer, sino yo hice muchísimas cosas que me salieron terriblemente mal también. Claro. ¿Entendés? Porque claro, yo te conté hoy así como las cosas que me salieron bien. En el camino, muchísimas cosas me salieron mal. Hice muchísimos emprendimientos que hice y tuve que cerrar. Hice y perdí dinero, hice y no sé, me costaron, no sé, hay muchas cosas en las que yo aprendí en todos estos años. Entonces no es que esto, yo conté así, parece como todo fluido, así, digamos, no, claro, todo súper organizado, pero no. O sea, como te conté al comienzo hacía fiestas y desfiles de moda y terminé metiéndome en la industria de la educación. Pero en el medio pasaron muchas cosas que me ayudaron a ver la vida de la manera que hoy veo, seguramente también. Por supuesto, seguro. Fidu, ¿y qué es el éxito para vos? El éxito es no perderte en los momentos de familia. Eso para vos es el éxito. Sí. ¿Hay algo que te haya llevado a esa definición del éxito? Mira, la semana pasada, como yo digo, cumplí 50 añitos y llegué a la mitad de mi vida, pues espero vivir hasta 100. Yo voy a hacer mi parte, ojalá que Dios haga la suya conmigo también. Y hay muchas cosas como que me quedé pensando, porque claro, cuando yo no sabía, pero te pasan así cuando cumplí así 30, y que llega a los 30, 40, llega a los 40, como que parece que el resto de los cumpleaños no tiene tanta importancia, son 50 ahora, ¿entendés? Y yo digo,
pucha, ¿qué es lo que quiero hacer a partir de acá? Y reflexionando y hablando con amigos, con gente que quiero y que respeto mucho, es como que cada vez me queda más claro esto que te acabo de decir. Yo lo que quiero es seguir haciendo muchas cosas que tengo ganas. Hay muchos proyectos que tengo en la cabeza y que ojalá me alcance la vida para hacer todo lo que quiero. Pero lo que estoy seguro es que no me quiero perder espacio con mi familia. Quiero estar ahí con mis hijos, con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos, etc. Me parece que eso es realmente lo que vale al final. Con los amigos. Yo creo que siempre esa es como que no sé si un dilema, pero es la gran pregunta, porque todo lo que hacemos al final, todo el éxito que queremos conseguir, todo el dinero que buscamos acumular, el reconocimiento que buscamos tener, al final es como que si te preguntas ¿para qué querés eso? Y siempre va a terminar en, bueno, y ser feliz o tener más tiempo con la gente que me importa, tener más tiempo con mi familia, tener más tiempo o hacer más las cosas que me gustan. Entonces ahí yo siempre me pregunto, ¿y por qué no hacer más allá de eso directamente? ¿Verdad? Pero a lo mejor de repente lo otro también forma parte de la vida, ese buscar, ese camino que te lleva a darte cuenta inclusive de eso, también forma parte, ¿verdad? Sí. Pero al final el éxito siempre termina en lo mismo. Así es. Increíble. Genialísimo. Fido, ¿y algunos planes para el futuro? ¿Qué planes tenés? ¿Proyectos? Me estabas comentando recién. Hacer las cosas que te gustan. Puede ser de Vistage, puede ser algún otro proyecto, emprendimiento. Bueno, yo hoy le estoy dando con todo a Vistage. Me estoy dedicando mucho a este tema. Para mí es un desafío también lo que te decía recién, poder equilibrar esta expansión sin restarle tiempo a mi familia principalmente. Por eso hablábamos antes de todo el tema del trabajo remoto y compañía. O sea, yo hoy hago muchísimo trabajo remoto, claramente, porque trato de viajar lo menos posible, digamos, a todos estos países. Aunque me toca viajar, trato de hacer los viajes más cortos también. Entonces, nada, tengo posibilidades todavía de seguir viendo otras oportunidades dentro de Vistage. Entonces, me interesa mucho poder seguir expandiendo esta red. Me interesa mucho poder conectar también, que es un poco en la que ahora estamos empezando a trabajar también. Para mí esta idea de seguir haciendo Vistage en otros países también es generar más puentes entre los empresarios paraguayos y en este caso, qué sé yo, brasileros, uruguayos, chilenos. Bueno, entender también la realidad de Centroamérica que nunca había entendido hasta ahora, que empiezo a entender un poco más. Y nada, me parece que está buenísimo generar esos puentes también. Entonces, nada, eso es un poco en lo que, no sé, tengo cosas y tengo ideas que quiero seguir haciendo. Espectacular. Bueno, y por último, creo que ya me dijiste de alguna forma, pero te voy a preguntar quizás de forma más fina, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de Fido? Mi propósito es inspirar a que otras personas busquen su mejor versión. No sé, yo siempre pienso lo que a mí me pasó. Yo no siento que, no sé, por ahí quiero por lo menos no sentir de que hacer desfiles y fiestas es algo que esté mal, ni muchísimo menos. Pero yo digo así, está buenísimo que en algún momento podamos tratar de usar todas nuestras capacidades para hacer cosas que realmente tengan un significado y un impacto sobre todo en la vida de más personas. Entonces, por eso me siento muy, muy identificado hoy con Vistage. Ayudar a que las personas puedan transformar su vida en una mejor versión de uno mismo, como líderes, como empresarios, como personas, como padres, como esposos, como hermanos, como hijos, me motiva muchísimo. Y ojalá que la vida me dé la posibilidad de seguir haciendo esto. Buenísimo. Bueno, gracias Fido por el espacio, un gusto hablar contigo, espero que no sea la última vez. Hay muchos temas que quedaron ahí, dije voy a entrar acá pero no hay otra hora de vuelta. Así que bueno, pero como pasa en todas las conversaciones también que voy teniendo, por suerte, ¿verdad? Gracias, por eso también son invitados especiales, así que bueno, te agradezco y bueno, nos seguiremos viendo seguro por ahí. Gracias.